Estimados, bienvenidos a un nuevo video que espero les ayude en la vida profesional y académica. Este video es la continuación del video llamado curva del sistema, curva resistente, curva de la bomba y punto de trabajo. En el primer, en el primer video nosotros realizamos la curva de la instalación y la curva de la bomba. Y entonces donde ambas curvas se intersectan es nuestro punto de trabajo. En esta ocasión vamos a ver qué pasa si coloco dos bombas en serie y dos bombas en paralelo. En la descripción les dejo el video que les comentaba de curva del sistema, curva resistente y demás. En él analizábamos esto de determinar el punto de trabajo en una instalación compuesta por una tubería de PEAD, polietileno de alta densidad, de 90 milímetros de diámetro, 250 metros de largo. En este caso, bueno, como hasta 90 vienen en manguera, se supuso sin accesorios y se analizó una bomba centrífuga, que ahora vamos a ver que tiene una determinada curva, que va a impulsar 5,5 millones de litros desde un reservorio pluvial a través de dicha tubería hacia una red pluvial que está a 4 metros de altura. ¿Sí? Este sería el esquema. Utilizamos la fórmula de Hansen-Williams para saber cuál es la pérdida de energía por metro y la pérdida de energía total. Nos armamos una tablita con el C de Hansen-Williams, ¿no? El C, ¿sí? Teniendo el diámetro, calculamos el área, calculamos el perímetro mojado, calculamos el radio hidráulico y la velocidad según caudales, que fuimos colocando de 10 en 10, ¿sí? 0, 10, 20, 30, etcétera. Fuimos calculando la velocidad. Tenemos dato la longitud y sabiendo cuál es la velocidad, cuál es la longitud, pudimos calcular la pérdida de carga unitaria, ¿sí? Y además la pérdida total de toda la tubería. La elevación son 4 metros en todos los casos y pudimos obtener la pérdida total. Entonces lo que hicimos fue, por un lado, tomamos los valores de la tabla anterior de H y de Q, con esos valores construimos esta curva, ¿sí? Que es una curva polinómica cuadrática. Construimos la curva de la curva de la bomba en realidad es dato, ¿sí? El fabricante me entrega un gráfico de este tipo, una tabla, ¿sí? Y tomando valores, tomé tres valores de esta curva y la grafiqué. Y lo que tengo ahí es el punto, la intersección entre ambas curvas, es el punto de trabajo de la instalación. Obtuve el valor de x con la resolución de ecuaciones cuadráticas, con esta fórmula. El valor de x en este caso es el valor de q, ¿no? Y entonces con el valor de q obtuve el valor de la altura, ¿no? Normalmente los ejes son x, el horizontal, e y, el vertical. Bueno, yo con esta fórmula obtengo el x, que es el horizontal, en este caso q, y reemplazando ese valor de x en cualquiera de las dos fórmulas, obtengo el valor de y, que en este caso es el valor de la altura, ¿sí? Entonces tuve que para un valor de x, que es el del punto de trabajo de 16,37 litros por segundo, obtuve un valor de h de 19,36. Ese sería el punto de trabajo. Y en este caso, bueno, lo que yo definí es cuántos días tardo en vaciar el depósito de 5,5 millones de litros. Bien, visto esto,
pasemos, por ejemplo, al mismo cálculo realizado en el EPANET. En el EPANET coloqué primero un embalse, luego coloqué la bomba, cuya curva de la bomba es la que nombré curva característica 1. Si nosotros vamos al apartado de curvas, voy a editar, ahí me aparece la curva, que es la misma que habíamos visto. Sí, que para un caudal de 0, la altura son 24 metros, para un caudal de 28 litros por segundo, la altura son 16, y para 55 litros por segundo, la altura son 8 metros columna de agua. ¿Sí? Esta curva es equivalente a la curva que ya vimos. Bien, entonces yo realizo la simulación, esta fue realizada con éxito, me fijo las presiones y entonces tengo 19,39, que era la presión a la salida de la bomba, ¿sí? Y la presión al final es 0,18 metros columna de agua, ¿sí? Porque no requiere que salga con demasiada presión, ¿no? Tengan siempre en cuenta que este es el gráfico, ¿sí? Tiene que ser la suficiente presión como para llenar el depósito este o llegar a la red pluvial en el caso este particular. Bien, ¿qué más? Caudales. Vamos, oculto presión, me fijo caudal, ¿sí? 16,37 litros por segundo. Puedo ver el tema de velocidad. Bueno, tiene una velocidad relativamente alta, sí, digamos que está ahí dentro de los límites todavía, 2,57 metros por segundo. Demanda base que le coloqué son esos 16,37. Veamos, por ejemplo, diámetro. Bueno, no se alcanza a ver bien, pero ahí dice 90, diámetro 90 milímetros. En realidad, bueno, 90 milímetros del caño ese de PAD es el exterior. Acá debería, a estos 90 tendría que restarle 2 veces el espesor, ¿no? Tendría que tener en cuenta el diámetro interno. ¿Y qué más? Por ejemplo, la rugosidad, 150, este es el factor, el C de Hazen-Williams. Bien, pasemos al siguiente caso. En el siguiente caso, imaginemos que tenemos acá dos bombas en serie, ¿no? Porque intuitivamente nosotros sabemos que dos bombas en serie aumentaría eh, la altura a la cual puede llegar la bomba, ¿no? A la altura a la cual puede llegar el fluido. Bien, intuitivamente nosotros suponemos que va a duplicar esa altura, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es lo que en realidad pasa, porque la verdad que está vinculado con el punto de trabajo. Si el punto de trabajo se va a correr, se va a desplazar, pero la altura a la cual va a llegar el líquido no va a ser el doble, ¿sí? Entonces fíjense acá, acá está la polinómica original, está acá abajo en gris, ¿sí? Y lo que hice yo acá fue duplicar la altura de la bomba, la presión. Hice duplicar la presión de la bomba. Esta sería la bomba 2, que es la que está graficada en naranja en este caso. Entonces, antiguamente cortaba a la curva, a la curva de la instalación, lo cortaba un poco más abajo, acá cerca de 20 metros columna de agua, y ahora lo está cortando entre 30 y 40, ¿sí? Acá hallamos ese punto de trabajo lo hallamos con la formulita para resolver las ecuaciones cuadráticas, obtengo el valor de x, que en realidad en este caso en particular
es el valor de Q, me da 23,83, ¿sí? Me da un valor de caudal por encima del valor que me daba antes, que si mal no recuerdo era 16,37, ¿sí? Entonces, en este caso no solamente voy a aumentar la altura a la cual va a llegar el líquido, sino que va a llegar con mayor caudal, ¿sí? Y fíjense que la altura es de 34,41 metros columna de agua, ¿sí? No lo dupliqué, la presión, no dupliqué la altura, pero es claramente más importante, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, colocando dos bombas en serie, se modifica el punto de trabajo del sistema, ¿sí? Y entonces ahora el caudal va a aumentar, va a ser de 23,83 y lo que yo buscaba, que es que aumentara la altura a la cual yo estoy bombeando, 34,41, se dio, en la realidad sucedió, ¿sí? Pero no se duplicó. Eso es lo que tiene que quedar bien claro. Bueno, con este nuevo caudal, el vaciar ese reservorio me va a ocupar menos días, ¿no? Antes era más de 3, ahora es 2,67. Vamos a mirar esto en el EPANET, y acá lo tenemos en el EPANET. Coloqué un embalse, coloqué una bomba que tiene la curva característica 1, que es la que vimos. Coloqué otra bomba igual, que tiene la misma curva característica. Realizo la simulación, reviso las presiones y fíjense, acá me da 34,45 la presión a la salida de la segunda bomba. La presión al final llega con lo justo al depósito, ¿sí? Y el caudal, fíjense, 23,81, ¿sí? Valores similares a lo que me daba en el ejercicio del Excel. Finalmente, analicemos qué pasaría si las bombas están en paralelo. Bien, en este caso, fíjense, las bombas están en paralelo. Imagínense que subdimensioné la potencia de las bombas, entonces tenía una bomba en backup y otra en funcionamiento, o directamente tenía una única bomba, y entonces como subdimensioné el caudal, se me ocurrió colocar otra bomba en paralelo, ¿sí? Para duplicar el caudal. Veamos si esto es verdad o simplemente queda en el imaginario de los instaladores. La misma tablita con la cual yo voy a confeccionar la curva de la instalación, ¿sí? Acá a la izquierda tengo la curva de la instalación y acá tengo la bomba 1 y la bomba 2. En este caso, lo que hago es duplicar el caudal, ¿sí? Para una altura, la bomba 1, para una altura de 24 metros, yo tenía un caudal de 0, en este caso la válvula estaba completamente cerrada, ¿sí? Bueno, en la bomba 2 va a pasar lo mismo, porque el doble de 0 es 0, obvio. Entonces, en el segundo caso, para una presión de 16 metros columna de agua, tenía 28 litros por segundo de caudal, ¿sí? Con dos bombas debería tener 56, ¿sí? Entonces, estos caudales son el doble, con dos bombas, son el doble
de los que deberían ser con una bomba sola, ¿sí? Grafico tanto la curva de la instalación como la curva de ambas bombas. La que está en gris es la bomba 1 en caso de que hubiera una única bomba, ¿sí? Y la curva naranja es en caso de que tuviéramos ambas bombas funcionando al mismo tiempo. Se corre el punto de trabajo, ahora fíjense que se corre muy poquitito el punto de trabajo, ¿sí? Entonces, yo hallo nuevamente ese punto de trabajo donde va a estar. Con la fórmula de la resolución de ecuaciones cuadráticas obtengo el valor de x, que en este caso es el valor de q. Y fíjense que el q es 17,61, es decir, están lejísimo de duplicarse, ¿no? El q con una bomba sola era de 16,37, ahora el q con ambas bombas funcionando en simultáneo es de 17,61, ¿sí? Y la altura a la cual bombean esos 17,61 litros es de 21,52 metros columna de agua. Acá también hago el mismo ejercicio. Si tengo que vaciar ese depósito del cual vimos las imágenes de 5.500 litros a un caudal de 17,61, tardaré 3,62 días. Bien, y probemos esto mismo, a ver si no me equivoqué. Vamos directamente al EPANET. Bien, como ven en el EPANET, acá tengo dos embalses, dos bombas en paralelo, bombeando a un mismo punto o a la misma tubería. Bueno, no está de más indicar que estas bombas que están en paralelo bombean a una única tubería, ¿no? Porque si obviamente cada una bombeara una tubería independiente, trabajarían como bombas independientes. En este caso, bombean a una única tubería de impulsión, que es la que va a llegar a la red pluvial, que está aguas abajo, que paradójicamente está a una altura superior, ¿sí? Entonces esa red está arriba. Entonces, bueno, ambas bombas tienen la misma curva que ya vimos, ¿sí? Son iguales y tienen la misma curva. Entonces lo que yo hago es proceder con la simulación. Voy a mostrar cuál es la presión que hay en los diferentes puntos y bueno, en el punto este de trabajo, la presión va a ser de 21,56 litros, perdón, metros columna de agua. Acá creo que había una diferencia mínima. Si esto es si en paralelo. Ahí está, 21,56, 21,52. Y vamos a ver el caudal que va a transportar. Y acá tenemos un caudal de 17,61. Cada una va a transportar un caudal de 8,81, ¿sí? En la tubería va a circular un caudal de 17,61 que se acerca a estos 10, sí, no, es igual, 17,61 en ambos casos. En el caso del Excel, con el caso del EPANET, ¿sí? Y fíjense que independientemente, cada una de estas bombas, en el caso donde había una única bomba, el caudal que transportaba era de 16,37, ¿sí? El caudal, lejos de duplicarse, aumentó, pero aumentó en forma muy pobre. Bien, bueno, al resumen.
Fíjense, acá tenemos los tres gráficos. En el primer caso tengo una única bomba, tengo un punto de trabajo. Si yo me voy, por ejemplo, acá, ese punto de trabajo va a estar ubicado en el eje horizontal a los 16,37 litros, tanto en el EPANET como en el Excel. La altura de ese punto de trabajo, la presión de ese punto de trabajo va a ser de 19,36 en el Excel y de 19,39 en el EPANET. Si, por ejemplo, analizo las bombas en serie, ¿sí? Acá van a ver que tengo la curva de la instalación, la curva de la bomba única, ¿no? En este caso en gris, y de las dos bombas funcionando en simultáneo es la curva color naranja. Se corre el punto de trabajo y fíjense que en ese caso el valor de Q va a ser de 23,83 litros por segundo y la presión va a ser de 34,41 metros columna de agua. Y finalmente, si yo había subdimensionado la instalación y requería más caudal, uno podría pensar intuitivamente que el caudal se duplicaba si colocaba otra bomba en paralelo, y vamos a ver que está bastante lejos de que eso pase, ¿sí? Porque fíjense que yo acá tengo el caudal, que con una única bomba era 16,37, ahora cuando yo hago funcionar dos bombas en paralelo es de 17,61, bastante pobre, y a una presión, esto lo elevo a una altura de 21,52 metros, ¿sí? Entonces fíjense que en este caso en particular, si yo quería aumentar el caudal, me convenía colocar las bombas en serie, ¿sí? Porque el mayor caudal está con las dos bombas funcionando en serie, ¿sí? Además de aumentarme la presión, también me aumenta el caudal, ¿sí? Paso de 16,37 a 23,83, ¿sí? Si pongo las bombas en paralelo, yo esperaría que se duplique el caudal, pero está muy lejos de duplicarse ese caudal, ¿sí? Fíjense que pasa de 16,37 no a 32 y pico, no a 32 casi con 80, sino que pasa a 17,61. Bueno, muchas gracias, espero que esto les sirva en la vida profesional y en la vida académica, y no duden en comentar. Muchas gracias.